Ahora vamos a ver el tema sobre el plan autónomo de acción. ¿Qué vamos a planear? En el supuesto de que ya sabemos qué queremos investigar y ya hayamos elegido un tema de investigación, ahora vamos a establecer una estrategia para saber cómo vamos a lograrlo. Es importante cuestionarnos sobre los recursos con los que vamos a contar para ver si lo vamos a lograr o lo vemos un poco complicado. Vamos a tener en consideración, por ejemplo, si para nuestra investigación requerimos tener acceso a recursos que tengan un costo o si vamos a requerir también software especializado. Otro de los ejemplos que vamos a ver es si vamos a tener acceso o vamos a requerir tener acceso a instituciones para que nos proporcionen información o para describir ciertos procesos o ciertos objetivos, etc. Vamos a requerir también un permiso especial en el caso de consulta de algún archivo y dentro de los elementos más importantes que nos vamos a tener que ir formulando es cuánto tiempo vamos a disponer para la realización del tema escogido. Otro de los elementos importantes es saber si requeriremos que participen otras personas, ya sea en la recolección de datos, ya sea en la digitalización de algún documento, ya sea en el apoyo estadístico, en el análisis estadístico. Desde este momento tenemos que ir ya planeando lo que vamos a necesitar y cómo lo vamos a ir solventando. Esta etapa de planeación tiene que ver mucho con el proceso de investigación, principalmente con la generación de la idea, con plantear el problema y con la elaboración del marco teórico. Ahorita veamos por qué. Para elaborar el marco teórico tenemos que hacer una revisión de la literatura, tenemos que hacer la detección de esta literatura, tenemos que hacer una consulta o recuperación de la información, tenemos que, por último, construir el marco teórico. En esta etapa es necesario hacer un calendario para ver quién lo realizará y cuánto tiempo nos va a consumir y también el tiempo que tenemos establecido para el caso de entregar nuestra investigación, nuestro artículo, nuestro trabajo. Posteriormente viene la etapa de supervisión. Aquí vamos a tener que cuestionarnos sobre si hemos cumplido con el horario que nos hemos establecido para realizar diversas actividades. Por ejemplo, cuánto tiempo nos llevó recopilar la información, cuánto tiempo nos va a llevar evaluar la información y cuánto tiempo nos va a llevar organizar esta información. También vamos a tener que supervisar que los resultados esperados se estén cumpliendo y para ello es importante reflexionar si establecemos el tiempo de entrega por día, por semana, por mes, incluso por horas. Dentro del plan de acción vamos a tener algunas estrategias para confrontar las actividades planeadas respecto a las que efectivamente se llevaron a cabo y cuáles fueron iniciadas pero no completadas. Existen en la literatura algunas rúbricas para evaluar las etapas de investigación y dentro de ellas algunas específicas que tienen que ver con el manejo de recursos de información. Les quiero presentar algunas para que las tomemos en cuenta y sepamos como estudiantes e investigadores que en determinado momento podemos evaluar de esta misma manera nosotros mismos, hacer una autoevaluación por ejemplo, la revisión de la literatura. Hay un indicador que nos dice que la revisión de la literatura tiene mucha relación con el problema de estudio y que las fuentes utilizadas son actuales o muy actuales. Otro de los indicadores hace mención que la revisión de la literatura tiene cierta relación con el problema de estudio y que las fuentes de información son simplemente actuales. Otro indicador tiene que ver con que la literatura tiene relación limitada con el problema de estudio y que las fuentes de información no están actualizadas. Y el último indicador es que la revisión de la literatura tiene casi nula relación con el problema de estudio. En relación a las fuentes de información también vamos a contar con indicadores que lo van a poder ver ustedes en la presentación que acompaña el ejercicio, en donde nos dice que se puede evaluar la variedad. Entonces nosotros mismos podemos preguntarnos si nuestras propias fuentes de información son variadas y utilizamos textos importantes de autores reconocidos en nuestra área, o bien si las fuentes de información que estamos utilizando son variadas y
encontramos distintos autores reconocidos en el área, o si la variedad de fuentes de información es limitada y solamente retomamos algunos autores reconocidos en el área. Por último, también tenemos el indicador no tan favorable, que refiere que las fuentes de información que estamos utilizando son pocas y utilizamos muy pocos textos de autores reconocidos. Referente al tema de la calidad, tenemos indicadores ya más específicos, son cuantitativos y, por ejemplo, nos refiere que si utilizamos 80% o más de fuentes de información que provienen de textos con autoridad o de revistas arbitradas, si utilizamos solamente entre el 79 y 60% de las fuentes de información, si este mismo indicador lo utilizamos entre 59% y 40%, o si las fuentes de información que utilizamos provienen menos del 39% de textos y revistas arbitradas. Con respecto a los manuales de estilo, podemos tener 3 indicadores que se nos presentan, y los criterios a evaluar, por ejemplo, en formato y estilo, que sería uno de los primeros indicadores, va del mayor uso que hacemos, que sería redactar el trabajo siguiendo las recomendaciones de un manual de estilo determinado. Usamos títulos y subtítulos, utilizamos vocabulario técnico, presentamos los datos en tablas, hacemos anotaciones estadísticas, manejamos fichas bibliográficas y enumeramos ciertos aspectos en el texto. Esto es la mayor calificación que pudiéramos tener. Dentro de la menor calificación que pudiéramos tener o autoevaluarnos, estaría que utilizamos un manual de estilo de manera inconsistente, que presentamos errores en las citas y que las referencias no están utilizadas por el manual de estilo referido. Dentro del indicador de las referencias en el texto, la mayor calificación que nos podemos dar es cuando hacemos referencias directas e indirectas en las fuentes bibliográficas y que utilizamos un estilo recomendado por nuestro manual. Y del otro lado encontramos la calificación más baja que nos podemos otorgar, y que es cuando no hacemos referencias ni directas ni indirectas de fuentes de información y que no se consultó el estilo recomendado para el establecimiento de la bibliografía. En cuanto a bibliografía, también tenemos la mayor categoría, que vendría siendo que las referencias que componen nuestra bibliografía están escritas correctamente de acuerdo al manual utilizado. Y del otro lado tenemos que las referencias que componen nuestra bibliografía están escritas incorrectamente. Pasemos ahora al tema de la generación de contenidos. Es importante dar inicio con tener en mente a qué audiencia nos vamos a dirigir. Si la revista a la que nos vamos a proponer nuestro artículo de investigación son científicos meramente, son miembros de alguna institución que se dedica a la investigación, son profesores, son estudiantes de cierto grado, ¿a quién nos vamos a dirigir nuestro trabajo académico o de investigación? Uno de los principales aspectos que debemos tomar en cuenta es que, sea cual sea nuestro documento a presentar, tiene que tener una estructura ordenada, incluso si es un video, tiene que tener un orden lógico y tiene que estar bien estructurado para que la comunicación de nuestras ideas sea efectiva. Para formular los documentos tenemos innumerables ejemplos, por mencionar algunos que vamos a poder profundizar mediante la bibliografía que se les va a proporcionar. Está el artículo científico, está el artículo de revisión, están los resúmenes, están la escritura de libros y capítulos de libros, entre otros. Uno de los formatos que constantemente vamos a encontrar para la escritura de artículos científicos es el denominado formato Emory. Este se compone por la introducción, en donde vamos a presentar el problema que estudiamos, el método que vamos a desarrollar y a exponer cómo estudiamos el problema al que hicimos mención, los resultados, en donde se van a exponer los hallazgos, y la discusión, en donde vamos a hacer una
relatoría del significado que van a tener nuestros resultados. En la formulación de documentos científicos vamos a tener muy en cuenta lo que se denomina presentación de la información. Esta varía de acuerdo al tipo de documento que vayamos a desarrollar. Por ejemplo, cuando presentamos una ponencia dentro de alguna de las convocatorias de seminarios, congresos, etcétera, generalmente nos piden una serie de requisitos de cómo se va a estructurar el texto, pero también nos acompañan una serie de lineamientos de cuánto durará nuestra exposición y asimismo ciertos lineamientos sobre el formato que deberá llevar nuestra presentación. Por ejemplo, las características que nos van a solicitar para nuestro PowerPoint. Asimismo, vamos a encontrar para cómo se va a presentar la información en artículos científicos y generalmente vamos a encontrar una sección dentro de los sitios web o dentro de la editorial de la revista en donde aparecerán las instrucciones para los autores. Generalmente van a ser cuestiones del contenido en donde nos van a pedir que el interlineado tenga ciertas medidas, cuál va a ser la fuente a utilizar, cuál va a ser el tamaño de la fuente, la extensión mínima requerida o máxima para nuestro artículo de investigación y las características de las tablas y figuras, que es muy importante. Para la presentación de tesis, muchas universidades y organismos dedicados a los posgrados ya tienen manuales de estilo en donde nos van a decir la estructura de nuestra tesis. Nos van a pedir tal vez la página del título, la página donde aparezca la aprobación, la página de la dedicatoria, cómo van a venir las listas de tablas y cómo se van a ir estructurando la lista de figuras en el caso de que hagamos uso de ellas, entre muchos otros como la bibliografía, el capitulado de la tesis, etc. Seguramente muchos de ustedes conocen varios manuales de estilo de diferentes instituciones, de diferentes asociaciones profesionales. El más reconocido, o más bien el más conocido entre muchas personas que se dedican a la investigación, es el manual de estilo APA. La estructura general es que nos indica qué márgenes se van a utilizar, nos indica cuáles van a ser las partes del manuscrito. Por ejemplo, va a haber una página de título o portada, va a haber un resumen, nos va a indicar cómo se va a desarrollar este resumen, cómo va a aparecer el texto, cómo van a aparecer las referencias, cómo se van a citar las notas a pie de página, cómo deben de formularse las tablas, cómo deben de aparecer las figuras e incluso también en qué posición van a aparecer los apéndices. Este tema es muy extenso, requeriría mayor tiempo para explicarles cada característica que atañe a cierto tipo de documento. Sin embargo, les propongo que lean y revisen la bibliografía que acompaña este tema. Mucha de la bibliografía que se presenta pues es muy práctica, viene con muchos ejemplos y estoy segura que les puede ayudar para el uso de algún manual de estilo, etc. Con este tema me despido, espero que les hayan agradado los contenidos, espero que puedan realizar los ejercicios, que puedan revisar la bibliografía, que puedan revisar los sitios que destinamos en la sección de Para Saber Más. Por mi parte es todo, un gusto saludarles y hasta la próxima.